¿Es posible poner la información necesaria en el gráfico adecuado? ¿Cuáles son las variables que debo controlar acerca de mi cronograma y qué gráfico es el más apropiado? En este capítulo veremos una serie de recomendaciones para el uso correcto de histogramas y curvas de control para proyectos. Fundamentos para el uso de histogramas y curvas. Primero definiremos que un histograma es la representación gráfica del comportamiento de una variable, donde el tamaño de cada barra es proporcional a la cantidad correspondiente en cada intervalo. Por ejemplo, las barras pueden representar a la cantidad de recursos en cada periodo de tiempo, la cantidad de personas que cumplen cierta condición, la cantidad de dinero por periodo de tiempo, entre otras variables. En el caso particular de las curvas, sirven para mostrar el progreso y crecimiento acumulado de una variable. En el caso de los proyectos, las podemos utilizar para el progreso físico, las cantidades de recursos acumulados en el tiempo, los costos acumulados, entre otras variables importantes. También veremos más ejemplos a continuación. Ahora bien, si tienen tanta utilidad en el mundo de las matemáticas y los negocios, ¿cómo puedo seleccionar la variable y el gráfico adecuado para reportar en mis proyectos? Vamos a revisar algunos ejemplos prácticos. Distribución de los recursos en el tiempo. Distribuir los recursos en el tiempo tiene varios objetivos. Entre los más importantes están nivelar los recursos en el tiempo y validar su disponibilidad, comparar el compromiso del plan contra lo real dispuesto en terreno, preparar la logística necesaria para poder atender a mi personal en terreno. Gracias al uso de software de programación, hoy podemos desplegar la distribución de los recursos de forma muy simple. Basta que carguemos los recursos necesarios en cada una de las actividades para obtener los cronogramas y las curvas de progreso casi de forma inmediata. Pero el valor estará siempre en poder interpretar los resultados que entrega el software. Veamos los valores parciales y acumulados. Como regla general, en la industria los histogramas son utilizados para mostrar valores parciales en un determinado instante de tiempo. Esto quiere decir que cada barra representa la frecuencia o cantidad para este exclusivo intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo puede ser mes, año, trimestre, semestre, etc. En el caso de las curvas las utilizaremos para acumular datos, es decir, representa la cantidad que llevamos acumulada hasta ese periodo de tiempo. En las curvas podemos acumular el progreso, la cantidad de recursos, la cantidad de dinero y otras variables. Para mostrar algunos ejemplos, utilizaremos un informe cerebro para el proyecto, llamado Reporte y Progreso de Rendimiento, en el cual guardaremos toda la información consolidada del progreso, partiendo por las horas planeadas distribuidas en el tiempo. Te comparto la ruta del documento en la descripción del video. Para cada uno de los paquetes de ingeniería, distribuiremos las horas por mes y calculamos al final del reporte las horas planeadas totales por fase, obteniendo el progreso planeado porcentual que utilizaremos más adelante en la curva de progreso. Ejemplos. El primer ejemplo que revisaremos son estas curvas de histogramas de ingeniería. Desde la tabla anterior calculamos los avances parciales y acumulados por cada mes de duración. Agregamos también el avance real a la fecha o también llamado actual. Y finalmente incluimos nuestra mejor estimación a término, también llamado pronóstico o forecast. Las barras del histograma representan los avances parciales de cada mes, incluyendo planeados actuales y forecast. Las líneas representan el avance acumulado, incluyendo también el plan, el actual y el forecast. Recuerda que el actual llega hasta el mes en curso o hasta donde ejecutamos el trabajo, mientras que los datos forecast comienzan desde el mismo periodo hacia adelante. Curva de adquisiciones. Para construir este tipo de curva necesitamos conocer un poco más acerca de la historia de las compras que vamos a realizar. A diferencia de las actividades donde hay horas de trabajo de por medio, existe un comportamiento continuo en el tiempo, mientras que las compras tienen más bien un comportamiento discreto. Esto sucede porque las compras están compuestas por varias actividades que escapan de nuestro control, como por ejemplo los procesos de fabricación de materiales que compramos fuera de la obra, por ejemplo. Aquí utilizamos step o hitos de compra, como son requisición de compra, solicitud de compra, la recepción de las ofertas, la evaluación técnica económica, la emisión de una carta de aceptación de la oferta, despacho a terreno, entrega, entre otras. A cada una de estas actividades o step de compra le asignaremos una fecha específica, estimada de ocurrencia y un peso relativo en el proceso de cada paso. Distribuimos estas fechas en el tiempo como vemos en la tabla, generando el porcentaje planeado en cada mes de ocurrencia. Esta distribución nos permite generar los mismos histogramas y curvas de adquisiciones
considerando sus eventos de forma discreta. Curva de construcción. Las curvas de construcción tienen un comportamiento, aunque más fácil, no exento de particularidades. Primero, debemos ser capaces de capturar las horas planeadas por las actividades para poder crear nuestras curvas, así comparar con lo real. De lo contrario, podemos optar por utilizar un plan de pasos, tal como en las compras, para darle un peso relativo a cada paso dentro de la actividad. Incluso podemos optar por darle un peso relativo por el costo de la actividad. En las buenas prácticas se espera poder contar con las horas de al menos las actividades directas, evitando incluir actividades indirectas como reuniones, coordinación, supervisión, entre otras, pues distorsionan el avance real del proyecto. Igualmente es de esperar que el avance de las actividades sea cuantificable, es decir, que podamos tener una unidad de medida y sus cantidades asociadas a la actividad para poder medir su progreso. Si no podemos definir estas unidades cuantificables, podemos definir hitos o pasos para completar la actividad, donde cada cumplimiento del hito asigne un porcentaje de avance a la actividad, así poder definir la curva de recursos. Curva de cantidades. Es un recurso utilizado generalmente en proyectos de construcción de montaje industrial. Se utilizan para describir en el tiempo el comportamiento de las partidas relevantes de construcción. Pueden ser utilizadas por commodities principales como movimiento tierras, hormigones, estructuras, etc. Es una herramienta para controlar el progreso con respecto a otros commodities o disciplinas. Conclusiones. Un histograma es la representación gráfica del comportamiento de una variable, donde el tamaño de cada barra es proporcional a la cantidad correspondiente a cada intervalo. Las curvas sirven para mostrar el progreso o crecimiento acumulado de la variable. En este caso de los proyectos, los podemos utilizar para el progreso físico, las cantidades de recursos acumulados en el tiempo, los costos acumulados en el tiempo, entre otras variables importantes. Para dibujar cualquier tipo de curva en el tiempo es necesario distribuir los recursos. Generalmente se utiliza Excel con la ayuda de software de programación. Debemos distinguir cómo y cuándo utilizar valores acumulados y cuándo valores parciales. Finalmente recibimos y revisamos ejemplos de histogramas y curvas para las disciplinas de ingeniería, adquisición, construcción. Próximos capítulos. Revisaremos la nivelación de recursos, una de las aplicaciones más relevantes e importantes de los histogramas. Toma acción, dibuja las curvas e histogramas que revisamos para cada uno de los proyectos, para cada una de las disciplinas revisadas. Si tienes otras variables donde utilices estos gráficos, nos gustaría que la compartas y podamos discutir acerca de ellas. Continúa con nuestro curso de scheduling para proyectos de ingeniería y construcción y practica lo aprendido. No olvides compartir y nos vemos en el próximo capítulo.